Buenas noches, bienvenidos a Sport Alacantí. A veces es más difícil mantenerse que llegar. Bueno, casi siempre es más difícil mantenerse que llegar, pero a veces para dar un paso más tienes que mantenerte durante unas cuantas temporadas. Eso explica la dificultad a veces en el deporte de ir progresando. Agustinos, de momento, cumple con mantenerse a la espera de poder dar ese saltito. Ha sido una temporada, vamos a llamarla emocionante, pero queremos que nos cuenten cómo la han vivido desde dentro. Vamos al lío. La selección española de voleibol femenina se va de Alicante dejando otro récord histórico de asistencia. Repasamos con el entrenador de Agustinos cómo ha sido una temporada en la que se ha cumplido el objetivo. Venga, enseguida vamos con ese último entrenamiento de la selección española, con un avance de lo que os vais a encontrar mañana en esa entrevista con el seleccionador nacional, con Pascual Saurín. Antes, como siempre, saludamos a nuestro invitado y ya os decía yo que queríamos repasar con el entrenador de la Fundación Agustinos cómo ha sido esta temporada en plata, que yo he calificado de emocionante, no sé si él la califica igual. Alejandro Carrillo, ¿qué tal? Buenas noches, bienvenido. Hola, buenas noches, ¿qué tal, Aitor? Hombre, emocionante ha sido. Más de la cuenta. Para nosotros más cosas, además de emocionante, muy sufrida, muy dura, larga, pero bueno, al final hemos tenido la suerte que ha salido cara y que mantenemos la categoría. Enseguida hablamos de la temporada, deja que vaya con la actualidad y vamos con balonmano. Una actualidad que, como os decía al principio, nos lleva hasta el Pedro Ferrándiz, donde la selección española femenina, y os lo contábamos el lunes, volvió a batir un récord de asistencia en un partido internacional de voleibol femenino en España. 4.688 espectadores, dato oficial de la Federación Europea de Voleibol. La selección entrenó hasta ayer, hoy se ha marchado, tiene 2 partidos en Eslovenia este fin de semana, frente a Eslovenia y frente a Grecia para acabar la Liga Europea. Mañana vais a poder ver todo lo que nos ha contado, o lo que nos contó Pascual Saurín, su entrenador, ayer en una entrevista en exclusiva, pero dejad que os avance lo que contaba de ese idilio Leonas del Vóley Alicante. Bueno, no, la verdad es que no se pudo ganar, pero nosotros agradecemos mucho el apoyo que hemos tenido siempre aquí en Alicante. Cada vez que hemos venido, primero nos dan todas las facilidades, nos sentimos como en casa, y luego el apoyo del público, que es primordial para nosotros. Y bueno, y lo importante es eso, ¿no? que al final pues llenemos pabellones, que la gente se identifique con la selección, que las jugadoras al final se sientan también valoradas en ese sentido. Y bueno, nosotros, ya te digo, agradecidos. Por nuestra parte, pues bueno, pues no poder brindarle otra victoria, que es lo que nos hubiese gustado, contra Suecia. Pero bueno, eso ya es otro cantar, eso ya al final depende es el tema deportivo, y no solo depende de nosotros, sino también de los rivales que juegan contra nosotros. Mañana el resto de la entrevista en el último Sport Alacantí de la temporada. Y en el penúltimo teníamos que cumplir con algo que se está convirtiendo también en tradición, que es tener con nosotros al entrenador de la Fundación Agustinos, que nos decía, ha sido muy sufrido, más de la cuenta, o ya contabais con que iba a ser una temporada que probablemente se hiciera muy larga. A ver, yo creo que nuestro objetivo, siendo realistas, es salvarnos las últimas jornadas. ¿Se podía haber conseguido un poquito antes? Es posible, pero también entraba dentro de las posibilidades el descender, porque la categoría está con un nivel muy alto y muchos equipos con plantillas muy buenas, con jugadores de mucha calidad, incluso quizá de calidad de Asobal jugando en La Plata. Y bueno, y la temporada pues se hace larga. En fin, hay partidos que nos hemos quedado ahí con la miel en los labios de lo podíamos haber hecho un poquito mejor, y otros que hemos hecho un balonmano muy bueno y hemos ganado a equipos con mejores plantillas que nosotros. ¿Cómo se vive un último partido, jornada de transistores, que se suele decir en el fútbol, jugando la permanencia frente a Ibiza, que no se jugaba nada, pero que jugó al máximo nivel, y con una Barça B Triana en el que también os iba mucho? Estamos viendo precisamente los últimos segundos de ese partido. Pues se vive, es un poco duro. Intentas centrarte solo en tu partido, porque no puedes hacer más, en el otro partido tú no puedes participar, pero claro, eso no quita que en el descanso preguntes cómo van en el otro lado, que cuando quedan pocos minutos te intereses por el otro resultado, a ver cómo va.
y fue un poco duro porque nosotros íbamos abajo en el marcador, porque Sevilla iba por arriba del marcador, cerca, pero por arriba, y al final se dio la circunstancia de que en los últimos 2 minutos o minuto y medio nosotros remontamos 2 goles y conseguimos empatar, y Barcelona hizo lo mismo con Triana y ganó por 1. Además con la última posesión para Ibiza, ¿no? Diciendo, con el tiempo parado ya, diciendo no puede ser. Creo que tuvieron ellos 15 o 20 segundos de posesión y se hicieron largos, Hasta el último lanzamiento a tiempo parado lo hicieron con intención de hacer gol y lanzaron a portería y, bueno, por suerte la paró Paul. Siempre es una alegría que los niños del Barça B no aflojen nunca, ¿no? Bueno. Porque también le echaron una mano en ese aspecto. Sí, ellos, el Barça B, son muy competitivos, lo han demostrado toda la temporada. En su casa son muy duros y muy fuertes, tienen mucho fondo de armario, mucho balonmano muy bueno y compiten hasta el final. Tampoco ellos, su objetivo no es plenamente clasificatorio, es más formativo, dar pasos arriba y siempre, los 2 años por lo menos que estamos en la categoría, lo han hecho muy bien hasta el último día. Al principio de temporada, Agustinos fue ese equipo que sorprendía a los grandes, le ganó a Burgos en casa, le ganó a Sinfín, le ganó a Puerto Sagunto los 2 partidos, si no me equivoco, o fue a Sinfín los 2 partidos y a Puerto Sagunto uno de ellos. Contra los equipos de arriba se ha competido muy bien. Pues sí, yo creo que, a ver, menos contra EON, Burgos allí, los demás. Hemos competido bien contra los de arriba. Quizá algunos lo pillamos al principio de temporada y venían de Asobal, que estaban por adaptarse a la categoría, pero bueno, eso yo creo que no nos quita mérito, hemos hecho buenos partidos contra los de arriba y el debe está un poco en que yo creo que tenemos que mejorar y todos los partidos contra los de abajo tenemos que apretar. En ese aspecto influye mucho el hecho de que contra el equipo grande tienes poco que perder, al final se presupone que no te vas a llevar nada y a lo mejor el jugador juega más liberado. ¿Eso se ha notado en estos partidos? Sí, yo creo que siempre hay un puntito, bueno, también, a ver, no tienes que perder nada. Juegas más relajado por ese tema, pero también juegas con un poquito más de ambición siempre contra los equipos que se presuponen que van a estar arriba o que tienen mejores jugadores con más historial o con más presupuesto a priori. El jugador, pues eso, juega un poquito más suelto, un poquito más motivado. También a nosotros nos ayuda muchísimo cuando el pabellón del colegio se llena y vienen los chavales a animar, nos da un plus muy grande. Pero bueno, también hemos jugado partidos fuera de casa muy buenos, unos con resultados buenos y otros menos buenos, pero bueno, los equipos de arriba de momento se nos dan bien. Recuerdo el partido frente a Lanzarote in situ, con un ambiente fantástico, que siempre empuja un poquitín, ¿no? Es ese jugador número 8. Sí, a nosotros, cuando está el pabellón lleno, pues eso, una acción se celebra y te da alas, o una parada del portero, una recuperación y un contraataque. Esos goles valen 1,1, 1,2, sobre todo si el pabellón está lleno, y te va impulsando a hacer mejores acciones, sin duda. Y al rival yo creo que a veces le pesa un poco también. Ese día, viendo el partido tan de cerca, observé algo que a lo mejor no me había percatado antes, y es la comunicación entre los porteros y cómo un portero titular puede no tener su mejor día, pero luego entra el otro y de repente te cambia el partido, o al revés, entra uno y cuando vuelve el otro te cambia el partido. Es decir, la importancia de los porteros y la comunicación que hay entre ellos, probablemente hasta haberlo visto tan de cerca no me había percatado. A ver, nosotros este año hemos tenido una portería excepcional, de rendimiento yo creo que está bastante bien, pero en el tema de trabajo, del día a día, de comunicación entre ellos y comunicación con Adrián Bernabéu y conmigo, plena. Comunicación plena, y aparte, y seguimos en contacto todos los días, seguimos hablando y ellos han tenido bastante libertad y tranquilidad para incluso gestionar ellos mismos los cambios o en función de sus sensaciones o de cómo vayan viendo el partido, y lo tomamos con total naturalidad el que entre ellos se corrijan, se hablen, incluso se den los cambios, no hay ningún problema en eso, lo tomamos como algo muy bueno. Alejandro, en un mundo del deporte donde cada vez los entrenadores, digamos que tienen todo más controlado, ¿no? Siempre, yo recuerdo a Luis Enrique diciendo, tengo un jugador que puede hacer lo que quiera porque es el mejor del mundo, el año que viene van a hacer todo lo que yo quiera. Sorprende muchas veces esa libertad que también hemos visto en muchos jugadores de campo. Me viene a la cabeza Javi Carrión, que siempre has dicho, él inventa mucho y hay que dejarle que fluya.
Bueno, Dentro de unos yo límites. El nivel de Luis Enrique no sé cuál es, pero yo creo que Luis Enrique también será una persona muy cercana, que se comunicará muy bien con todos los jugadores y en cierto modo hay que dejarlos que salga de ellos la creatividad. Yo creo que hay que jugar un poco ordenado, hay que tener unos inicios de juego, unos modelos defensivos y a partir de ahí los jugadores buenos y con talento y con esa chispita y esa magia hay que dejarlos aparecer. En ese aspecto, el hecho de que la temporada sea tan larga ha pesado, lo digo porque hay muchos partidos, jugadores que van estando tocados, Javi Carrión llegó tocado a final de temporada, también es un problema, ¿no?, para esos equipos que a lo mejor estáis en la parte de abajo y el fondo de armario es el que es. Bueno, a ver, nosotros fondo de armario tenemos la suerte de tener un equipo, un segundo equipo con jugadores con aspiraciones de seguir creciendo, unos juveniles muy buenos que van hacia arriba, o sea, fondo de armario tenemos. Lo que pasa es que nuestros jugadores pues tenemos un déficit de peso con otros equipos y como vamos tan al límite, pues al final hay muchos choques, muchos golpes y eso, y hay lesiones que se van alargando en el tiempo. Por suerte, pues intentamos ir tapando estos huecos con muchos jugadores en la dinámica de equipo y va saliendo, pero claro, siempre hay un jugador especial que si está en buen momento de forma y llega tocado, pues hace que el equipo se tambalee un poquito. Yo siempre he habido jugadores tuyos y les digo que sois un equipo, entre comillas, gamberros, preparáis muchas trampas para el equipo rival, intentáis hacerle un partido incómodo precisamente por ese déficit a lo mejor de altura y de kilos. ¿Ha sido una necesidad a la que ha habido que adaptarse o se ha convertido ya casi en un rasgo cultural de los equipos de agustinos? Lo digo porque al final se va repitiendo en el tiempo. A ver, los que nos conocen un poco, es cultural de los equipos de agustinos. Pero sin duda al tener cierta desventaja física o de experiencia en la categoría, pues hay que ir buscándose un poquito más las castañas para poder resolver esos duelos unos contra unos o esas combinaciones de ataque que te den un poco más por no tener ese tamaño o esa potencial de lanzamiento. Sí, sin duda tenemos que ir inventando cositas. Y reinventándoos todos los años, ¿no? Ya en estos días hemos visto jugadores que decían adiós, algunos de ellos que bueno, se han criado, llevan toda la vida ahí. También parece que es casi, no es cultural, es una necesidad el ir reinventándose poco a poco. Sí. A ver, nosotros no somos un equipo profesional, somos un equipo de estudiantes, de gente trabajadora, de gente con otras necesidades, de gente que evoluciona y que quiere mejorar un poco su carrera deportiva. Entonces todos los años vamos a tener cambios. Siempre intentaremos que llegue gente de abajo al primer equipo. Este año van a subir, este año va a venir algún jugador que era de la casa y estaba fuera y luego pues eso, hacer incorporaciones. Yo creo que este año por suerte es más fácil mantener un poco el modelo de juego, hemos podido anticipar un poco los fichajes, las renovaciones y quizá en ese tema sea un poquito más fácil, pero bueno, el trabajo táctico nuestro tiene que ser también muy grande, pues eso, para suplir otras carencias que tenemos. A mí me sorprende mucho que en el mundo del balonmano, 2 meses antes de que acabe la competición, estos jugadores no van a seguir o este jugador no va a seguir, este jugador va a jugar en tal sitio, se asume con mucha naturalidad que el trabajo está hecho incluso antes de que se acabe la temporada. Sí, a ver, yo en estos 2 años, yo no es que el trabajo esté hecho, sino que se asume con naturalidad de que aquí muy difícil que un jugador fiche 3 años o 4 años o 2 años en un club. La mayoría de los jugadores van año a año y los que no tienen un arraigo muy grande a un club pues tienen que buscarse equipo. Y se toma con naturalidad y yo por lo menos lo hablo con los chavales desde el principio. Oye, en cuanto yo tenga claro si os puedo ofrecer renovación o no, lo iremos hablando. Si tenéis algo y me lo queréis comentar, me lo comentáis, pero es algo muy natural y la gente se sigue dejando el alma hasta el último día, aunque no vaya a jugar en ese equipo al año siguiente. Eso en balonmano es muy difícil ver algo raro en ese tema. A mí me recuerda mucho en ese aspecto al rugby, que son deportes de mucho contacto, donde los jugadores son de una honradez absoluta en su rendimiento hasta el último día que están en un club. Es que es intachable, es que vamos, yo no tengo conocimiento de un jugador que baje su rendimiento porque el año siguiente vaya a estar en otro sitio.
incluso jugadores que van a venir a jugar con nosotros han hecho partidos muy buenos contra nosotros al final de temporada, que digo, ya te pillaré el año que viene, a ver. Pero bueno, en balonmano todo el mundo rinde hasta el último día y le gusta salir de los sitios por la puerta grande y que nadie tenga que decirte ningún pero. Alejandro, ¿se acostumbra uno a tener que decirle adiós a la gente? Quiero decir, al final hay vínculos de 1 año, de 2 años, gente que llega, a la que obviamente se le coge estima por lo que se comparte. ¿Un entrenador se acostumbra a tener que decir adiós a jugadores? A veces incluso puede ser hasta doloroso porque ojalá no se le tuviera que decir adiós. Para mí es lo peor de ser entrenador y para mí es doloroso porque es que yo creo que gran parte de nuestra forma de ser y de entender el balonmano es ser una piña y ser una familia y compartir muchos momentos de pista y de fuera de pista. Y independientemente del rendimiento que haya dado el jugador, cualquiera que se va, pues has estado 1 año muy intenso conviviendo muchas cosas con esa persona. Para mí se me hace duro. ¿Son partes de la faceta de entrenador? Sí, pero no quita que sea duro y doloroso, claro. Esta temporada que acaba, siempre teníamos el comodín de los Laredo, que siempre estaban dispuestos a venir aquí a montar su particular show y nos encantaba tenerlos aquí. Y vi el anuncio y dije, pues es una de esas pérdidas que supongo que para la gente de Agustinos es especial por todo lo que habéis visto con ellos durante estos años. Los Laredo son increíbles, ellos dos, el otro hermano, el padre, la madre, toda la familia son increíbles. Lo vamos a echar de menos, está claro, son muy importantes dentro del vestuario, a nivel de juego por supuesto, porque son muy buenos jugadores, pero a nivel humano y de hacer grupo son los mejores. Los echaremos de menos, intentaremos suplirlo y mantener sus aprendizajes y sus costumbres. No te voy a preguntar por las llegadas, porque todavía no las habéis anunciado y esas cosas hay que respetarlas, pero no sé si se ha tenido que buscar una evolución en el tipo de jugador que se busca para buscar algo distinto, por eso de que los equipos al final van sabiendo lo que se van a encontrar con Agustinos. Bueno, este año hemos podido anticipar un poco los fichajes y las renovaciones, con lo cual los jugadores que vienen los hemos buscado a conciencia, que otros años pues nos ha costado un poco más porque hemos ido más tarde, el primer año por el ascenso, el segundo año por el cambio de directiva a última hora, y este año los jugadores que vienen a acoplarse yo creo que bastante fácil y rápido a nuestro modelo de juego, y sí que queremos dar un saltito, pues eso, en tener algún jugador más grande, con más capacidad de lanzamiento, más gente que pueda defender en el centro de defensa y que sea gente importante eso, a nivel defensivo. Y yo creo que el equipo estará a lo mejor un poquito más compensado, luego ya veremos cómo va la temporada, pero a mí me gusta cómo está quedando la plantilla. O sea que cuando tú este verano, en lugar de tomarte algo de vacaciones, tendrás que ponerte con la pizarra para ver qué le cambias al juego con las nuevas llegadas, ¿no? El entrenador, eso de las vacaciones, por lo menos este año si va a haber cambios en ese aspecto, complica un poquito más, ¿no?, el desconectar. A ver, no. A ver, todo eso ya lo estamos haciendo, que la cabeza no pare de buscar soluciones o posibles modificaciones. Pero es más duro cuando tienes que buscar jugadores a última hora, que el mercado ya se ha reducido, o que piensas que este chico igual no sé si se adaptará a nuestro juego, pero no me queda otra. Yo creo que ahora estamos a puntito de cerrar la plantilla y ahí ya será un descanso importante. Luego lo de preparar el juego, eso da igual que estés en casa o en el trabajo o de vacaciones, el coco siempre va pensando. Recuerdo una entrevista contigo en la que siempre decías que Agustinos era un lugar ideal para aquel que quería dar un salto. ¿Se sigue mirando de esa forma? Jugadores que dices, ha pasado por debajo del radar porque a lo mejor no ha tenido su mejor año, pero confiamos en que este sea el lugar ideal para que dé todo el potencial que tiene. Yo creo que sí, sin duda. Y sin duda la mayoría de la gente que viene de fuera a jugar con nosotros, pues viene a esto, viene a hacer 1 año o 2 años de un equipo donde pueda tener más minutos, donde se le pueda dar más confianza y más tranquilidad, y gente que necesita progresar en cuanto a madurez y a lo mejor bajar un poco la presión que se tiene sobre ellos a nivel deportivo. Y aquí, por el tema humano y por nuestra forma de entender las cosas, yo creo que muchos jugadores vienen a sentarse un poco en la categoría y a que sea un equipo trampolín para ellos.
y para nosotros de maravilla. Si vienen a sumar y hacernos un poco mejores, pues lo entendemos que está bien. Lo mejor que le puede pasar a un entrenador es que cuando acaba la temporada y el presidente o quien sea tiene que dar explicaciones, nunca se pregunte, porque se da por hecho, oye, ¿el entrenador continúa? Lo digo porque con Alejandro Carrillo es como, siempre hemos dado por hecho en estos 2 últimos años, Alejandro sigue. Hombre, yo no sé si habrá más gente que quiera tampoco. A ver, yo creo que nos ha ido bien, yo estoy a gusto. La directiva hace esfuerzos increíbles por sacar adelante un proyecto en plata, viniendo de donde venimos, al final un colegio, una fundación con pocos recursos, y yo estoy encantado de estar ahí, de aportar todo lo que pueda, pero tengo claro que algún día se acabará y vendrá otra persona y adelante. Eso es ley de vida también. Claro, es el deporte, ¿no? Es lo que toca, no hay ningún problema, por eso ni estoy preocupado ni por seguir ni por no seguir, sino si cuentan conmigo, pues adelante. ¿Cómo ha cambiado el entrenador Alejandro Carrillo desde que entró en esta división de honor plata hace 2 temporadas con el actual? Lo digo porque me imagino que la categoría, los jugadores nuevos, los cambios en el balonmano, todo eso marcan una evolución también en el entrenador. A ver, yo creo que hemos cambiado muchas cosas. A nivel de juego, yo creo que los jugadores y la categoría pues me ha enseñado muchas cosas, a hacerte esta categoría, a ver el balonmano de otra forma, a aprender. Cada jugador que llega nuevo nos enseña muchas cosas. A nivel humano y de gestión de equipo, yo creo que también, pero yo creo que eso lo teníamos un poquito más cerca por mi trayectoria de entrenador o de profesional, pero a nivel de balonmano yo creo que sí que hemos aprendido muchas cosas cada día. Oye, ¿cuántas asignaturas de psicología os convalidan a los entrenadores después de una temporada? Un máster. Bueno, yo creo que es parte de ser entrenador. Muy importante. No sé si psicología o no psicología, pero la comunicación y ser claro y coherente e intentar ser justo, y muchos ratos de conversación o de charla o de compartir una cerveza o lo que sea son importantes para que el equipo se sienta unido y el jugador esté tranquilo y sacar el máximo rendimiento que se pueda de cada uno. ¿Lo mejor y lo peor de esta temporada para ti? A ver, lo peor, el sufrimiento. El sufrimiento hasta el último momento ha sido muy duro. Lo peor, las lesiones. Esteban es un chaval que ha venido a jugar con nosotros este año, un jugador que tiene un potencial, yo creo que tremendo, que apostamos por él, y la jornada 3 se lesiona. Para mí esto y el sufrimiento final, pero sobre todo la lesión, es lo peor. Lo mejor, pues el ver que el equipo no se ha rendido nunca, que todo el año ha estado peleando. Ha habido épocas en las que hemos ganado buenos partidos, ha habido épocas en las que teníamos que haber rascado algún punto más y la gente ha seguido entrenando a principio de semana con la misma ilusión que cualquier partido. Que se ha incorporado David Jiménez, que es un jugador de la casa que salió hace 20 años del colegio, 18 años del colegio, y ha venido con la ilusión de un niño a intentar transmitir nuevos valores y nuevas formas de entender el balonmano, y que todo el mundo ha dado un paso más. No sé, muchas cosas muy buenas. Alejandro Carrillo, como siempre, te agradecemos que hayas estado con nosotros. Enhorabuena por esa permanencia. Yo, por mi salud, y tú supongo que por la tuya, agradecería que el año que viene podamos hacer esta entrevista con 2 o 3 jornadas de antelación, porque eso significará que el objetivo está cumplido, y como siempre, está en vuestra casa y estáis invitados a venir siempre que queráis. Muy bien, muchas gracias. Esperamos que así sea. Nosotros nos vamos a marchar, nos queda un Sport Alacantí, el de mañana, y además nos vamos a ir de excursión, pero os invitaremos a que nos acompañéis. Eso será mañana, hasta entonces, sed felices, buenas noches.